hemos visto movimientos que se han dado no usuales, como el que se dio ayer, y todavía no hemos entrado en este programa a tocarlo, en Bolivia, un intento del golpe de Estado en La Paz, el cual no fue exitoso. Sin embargo, no deja de sorprender precisamente ejecutarlo en el día que se está dando la Asamblea General de la OEA en Asunción, Paraguay, una asamblea que ya de por sí tenía temas o tiene temas muy álgidos, ¿no? Como lo son las elecciones en los diferentes países que conforman el continente americano, Venezuela, México que acaba de pasar, República Dominicana que pasó este año. Y está con nosotros nuestra analista internacional, Ana Irene Delgado. ¿Cómo estás, Ana Irene? Bienvenida, buen día. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Muy contenta de Muy, estar muy aquí bien. con ustedes siempre, siempre. Y comparto eso de que reciben mensajes de las 3:30. Eso es porque usted es un periodista connotado que seguramente le manda mensajes de distintas zonas horarias. Sí, Le pasa igual es de Europa, espantoso. de Asia, entonces vas a recibir las 24 horas, Es imagínate. espantoso, no te lo puedo explicar. No te lo puedo Ahí explicar. sí, Pero bueno, lo que pasa es que, claro, la gente tiene sus usos horarios y sus formas de trabajo horario. Entonces, sí, para mí las 12 del día es como las 4 de la tarde. Entonces, cuando la gente me escribe correcto. a las 9 de la noche, y ahí no quiero ni saber qué es lo que dice ahí. Así que, Aniren, Entiendo. el mundo, hay temas mundiales importantes, ¿no? Eh, Hay el, muchos temas pasando. De hecho, uno de los temas que quisiera pues conversar hoy es la situación política en el Reino Unido, para empezar por el continente europeo. Viste que ayer fue el debate entre los dos candidatos a primer ministro, entre el candidato Sir Keir Starmer y Rishi Sunak. Un debate, el último antes de las elecciones, que son el próximo 4 de julio, o sea, de hoy en 8. Ya en el próximo programa van a estar en las urnas el pueblo británico. Y en ese debate, los temas fundamentales, y hubo una audiencia haciendo preguntas, primero fue en Nottingham, en la sede del mismo, y el cuestionamiento fundamental se basó en el pilar de la integridad política, el Brexit, la economía, la guerra de Ucrania y el tema de cómo se van a manejar los recursos, sobre todo porque se está viendo un alza en el costo de vida. Entonces uno veía la preocupación mayoritaria de los integrantes del panel de preguntas, que fue un debate en donde invitaron personas de distintos, digamos, profesiones. Hubo jóvenes, hubo un poco de todo, hablaron también el tema LGBT, que como sabes en el Reino Unido es muy abierto, ahí el matrimonio igualitario está permitido. Y lo más, pues, de las partes que más me sorprendió a mí, que me puse a escucharlo todo, absolutamente todo, son debates en que pareciera como una competencia, ¿no? De puntaje. Ellos, bueno, a pesar de que en las encuestas marca 20 puntos arriba el Partido Laborista con Sir Keir Starmer, vimos un Richie Sunak sumamente agresivo porque definitivamente él en este debate no tenía absolutamente nada que perder, tenía todo para ganar, en cambio el otro podía perder mucho, ¿no? Entonces fue un poquito más cuidadoso. Los analistas británicos de la BBC, de Sky News y de otras, creo que BBC 1, BBC 5, etcétera, las diferentes canales nacionales, ITV fue el otro, lo calificaron como un puntaje 50-50 entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, la suerte está echada. Allá los debates marcan muchísimo. No digo que en otros lugares no, pero bueno, en el Reino Unido, digamos que el debate tiene un puntaje alto en la decisión del voto, sobre todo porque vemos que después de 14 años de estar en el poder, el Partido Conservador
van finalmente unas elecciones generales en las cuales hay una gran posibilidad de que el Partido Laborista salga electo en 8 días, 7 días que son las elecciones allá. Así que eso con respecto al Reino Unido y con respecto a lo que puede ser un giro de timón, a pesar de que Sir Keir Starmer no es un laborista como lo era Jeremy Corbyn, un laborista mucho más con opiniones más controversiales, por decirlo de una manera. Y es por eso, en mi opinión, que ha tenido mayor aceptación en el electorado en el caso de Sir Starmer, que muchos ya lo ven como el próximo primer ministro y ven a Rishi Sunak como el líder de la oposición. Recordemos cómo funciona el sistema en el Reino Unido. Eligen a un primer ministro y él dentro de la Cámara de los Comunes. Ambos son diputados parlamentarios, ambos. Uno de Richmond, en el caso de Rishi Sunak, es de Richmond, y en el caso de Sir Keir Starmer, también es de un poblado dentro de Inglaterra, ¿no? Y han sido ambos miembros del Parlamento ya por varios periodos. Ellos eligen el primer ministro, será el líder del partido mayoritario, así es como se elige. Entonces, esperaremos pues más adelante qué pasa con esta decisión que se toma, pero definitivamente es un giro de timón muy importante en Europa y en el Reino Unido después de 14 años, iniciando ese periodo, como tú bien lo recordarás, con David Cameron, eh, eh, con Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, y cierra el periodo entonces eh, 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 Rishi Sunak, el cual le elogiaron mucho ayer también su labor como ministro de Economía y Finanzas, y lo criticaron un poco algunas de las posturas que ha tenido como primer ministro, ¿no? Así que bueno, esa es la situación que hay en el Reino Unido, que cambia de liderazgo o se somete a unas elecciones en 8 días. Una pregunta, mi estimada Ana Irene Delgado. ¿Esas elecciones son de dos vueltas o en una vuelta dirime todo? Esta vez es en una sola vuelta porque recordemos, Guillermo, que son elecciones no del líder del propio partido, que en ese caso sí hay otro procedimiento, sino elecciones generales, generales. Si hubiese sido, por ejemplo, que es muy válida tu pregunta porque asumo que te estás acordando de lo que pasó en cuando dimitió David Cameron y asumió Theresa May. Recordamos que en ese momento comenzaron a postularse candidatos del mismo partido conservador y hubo una percepción de que se dieron varias vueltas porque una vez los candidatos se postularon, había que ver cuáles tenían mayor apoyo y así iban quedando en una primera, segunda, tercera y última vuelta. Ahora no, ahora son elecciones generales para elegir entre un liderazgo conservador o un liderazgo laborista. Ya habrá que ver por el número de diputados que se elijan si se van a conformar alianzas con ese famoso UNSCIP o el Partido Liberal Demócrata o el Partido de los Verdes o el Partido Escocés. O sea, va a haber la cantidad o sea, si se necesita que haya un gobierno de coalición o no. También otra diferencia entre los candidatos es que uno es mucho más joven que el otro. Uno tiene 40 años, el otro tiene 60, ¿no? Uno viene de un arraigo 100% británico con una esposa judía practicante y el otro es hindú 100%. Ha nacido, en el caso de Rishi Sunak, en Southampton, o sea, en el Reino Unido. Él viene de padre y madre hindustana, lo mismo que su esposa, de padre y madre hindustana.
y pues hay una diferencia digamos, en el origen, ¿no? A pesar de que ambos, evidentemente, sí son británicos, ¿no? Entonces, eso, digamos, un poco la diferencia. Uno tiene un estilo mucho más conservador, uno viene de una educación en Estados Unidos, otro es 100% de un origen, digamos, inglés británico, como acabo de decir, casado con una judía practicante, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y yo creo que vamos a ver un cambio radical según todo lo que dicen las encuestas. El próximo va a ser Starmer, así es que esperemos cómo va a ser esta elección, ¿no? El próximo jueves. Dime una cosa, Ana Irene, estamos hablando de una de las potencias mundiales que va a estar precisamente en el Consejo de Seguridad, donde va a estar Panamá también. Este primer ministro que todo indica que va a ganar, es un laborista ultra, es un tipo moderado, o qué podemos esperar de su izquierdismo, porque al final el Partido Laborista es no una izquierda como la latinoamericana, pero sí digamos que una izquierda más europea, más socialdemócrata, ¿no? No, sí, definitivamente es muy válida la pregunta porque todo el mundo, ¿sabes? Nos preguntamos cómo va a ser el posible primer ministro en caso tal gane el Partido Laborista. O sea, él ha sido, no nos olvidemos, líder de la oposición desde el año 2020. O sea, lleva 4 años siendo líder de la oposición y donde reemplazó a Jeremy Corbyn, ¿no? Para empezar por ahí. Él fue miembro del Parlamento desde el año 2015 hasta el 2024, o sea, hasta la fecha, por Holborn y St. Pancras, o sea, por Inglaterra, por Londres, por el centro. Fue, además, creció en un lugar que se llama Surrey, fue a toda su educación, la hizo dentro del Reino Unido, y él en realidad ha estado siempre predicando dentro del Partido Laborista. Pero su liderazgo dentro del Partido Laborista no ha sido un liderazgo, digamos, extremista como lo tenía Corbyn. Él tiene posturas dentro del Partido Laborista que definitivamente no va a ser lo mismo que el Partido Conservador, y fue uno de los temas en que se comentaban ayer en el debate, y decía Rishi Sunak: esperen que los impuestos, apenas asuma, va a asumir el impuesto del council tax, va a subir el impuesto de los autos, el impuesto de la vivienda, porque esa ha sido la política que se ha visto con los líderes del Partido Laborista con anterioridad. Sin embargo, él evidentemente lo negó, ¿no? Y decía que eso no va a ser la política y que eso lo demás. Recordemos que él es abogado. Él se convirtió en barrister, que son los abogados que asisten a las audiencias en la corte, en el año 1987 y comenzó a hacer trabajos como abogado desde esa fecha hasta ahora. Él tomó la categoría de QC, o sea, de Queen's Counsel, en el año 2002, o sea, a los 39 años. Y ese mismo día fue el jefe de un Chambers, o sea, de una firma de abogados que se llama Doty Street Chambers, en el año 2002 también. Entonces, ha servido, yo te diría que ha sido una vida dentro de su profesión de abogado, pero también al servicio público, en la mayoría desde que se convirtió en miembro del Parlamento, y ahora está corriendo, después de haber sido casi 5 años, militando un poquito menos, ¿no? Un poquito menos de 5 años como líder del Partido Laborista, ahora está optando por ser primer ministro y todas las encuestas indican que lo va a conseguir. Entonces, a pesar de haber tenido algunas posiciones en el gobierno, nunca ha sido ninguna tan, digamos, beligerante como la que posiblemente va a tener como primer ministro.
se ha reunido ya con el secretario de Estado Anthony Blinken en conferencias de seguridad en diferentes partes de Europa y es madre de 2 hijos, un niño y una niña, y pues en ese sentido ha seguido una vida eh, 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 bastante privada, ¿no? En su matrimonio, y es lo que se espera ahora de que, como les he explicado anteriormente, Guillermo, este sistema en el Reino Unido es bastante particular porque ya es una persona conocida, no es alguien nuevo. Recordemos que el líder de la oposición en el Reino Unido participa todas las semanas en un debate con el primer ministro, es decir, que ya el público británico lo conoce. No es que está sacando a alguien nuevo y que va a optar por ser primer ministro, no, ya es ampliamente conocido por los debates que tiene todas las semanas en el Parlamento. Bueno, la verdad es que bien, bien, porque digo, es casi un hecho, ¿no? La verdad es que lo que ha Sí, hecho Rishi Sunak es evitar una gran tragedia para el partido conservador que se veía venir. Las encuestas, cuando él toma el liderazgo del partido, daban una casi la desaparición del partido conservador. Pero, pero bueno, ahora es interesante porque en el Reino Unido todo parece indicar que va a entrar pues, este socialdemócrata y en Estados Unidos va a entrar un conservador de línea dura como Trump. Todo parece indicar, podría ser que no, pero por ahora eso es lo que hay. O sea que vamos a tener algo interesante entre estos dos aliados, los principales aliados del mundo, de que se llegara a realizar lo de Trump también, ¿no? vamos a tener muchos cambios en el mundo, Guillermo, y incluso el continente está, como bien yo lo conversaba con varios colegas ayer, que nuestro continente está sufriendo muchísimos cambios y está bastante caliente, así como tú mismo me lo decías. Y no solamente va a ser el cambio en el Reino Unido, que yo estoy casi segura que así va a ser, salvo pase algo muy importante esta semana. Posiblemente, eso sí no lo tengo muy claro, Guillermo, posiblemente haya un cambio en noviembre en Estados Unidos de América. Yo veo eso bastante parejo todavía. Estamos vísperas de un debate presidencial de Estados Unidos, si no es hoy, es mañana, pero yo sé que es en estos días. Y también en este continente, en nuestro propio hemisferio, hemos visto movimientos que se han dado no usuales, como el que se dio ayer, y todavía no hemos entrado en este programa a tocarlo, en Bolivia, un intento del golpe de Estado en La Paz, el cual no fue exitoso. Sin embargo, no deja de sorprender precisamente ejecutarlo en el día que se está dando la Asamblea General de la OEA en Asunción, Paraguay, una asamblea que ya de por sí tenía temas o tiene temas muy álgidos, ¿no? Como lo son las elecciones en los diferentes países que conforman el continente americano, Venezuela, México que acaba de pasar, República Dominicana que pasó este año, El Salvador, Panamá, y ahora se da ese hecho en Bolivia. Yo converso, una vez pasa el hecho, con un colega abogado que está en Santa Cruz de la Sierra, no en La Paz, y me decía, no, hombre, si eso es como pan de todos los días aquí, no ha pasado nada y seguimos en la oficina, ¿no? Entonces, un comentario como ese lo sorprende a uno, ¿no? El abogado Alonso Indacochea, colega, muy amigo, colega abogado que pues no, nunca vive en La Paz, siempre ha estado en Santa Cruz, y me comenta eso una vez se da el hecho. Inmediatamente pasan los diferentes embajadores, cancilleres que están en la asamblea de la OEA en Asunción, incluyendo la canciller panameña actual, a rechazar rotundamente el hecho del intento de golpe de Estado contra el presidente boliviano Luis Arce. Y así se unen diferentes delegaciones representadas ahí en la Asamblea de la OEA,
que como te dije, ya de por sí, yo le estoy dando muy cercano seguimiento, ya de por sí estaban viendo temas bastante álgidos entre lo que estuvo los grupos pro vida, los grupos LGBT y algunos denunciando que se les haya dado micrófono o que no se les haya dado. Entonces surge esto también. Entonces no va a ser, quise empezar por Europa porque pues para ir de lo más lejos a lo más cercano, pero no es que nosotros en este continente, Guillermo, no tengamos temas que se estén dando y que definitivamente van a ser tema de agenda fundamental de la próxima Cancillería que asume en 4 días y del próximo gobierno que asume en 4 días, y también teniendo nosotros en la transmisión de mando del próximo lunes invitaciones a diferentes delegaciones de todo el mundo, pero sobre todo de este hemisferio. Entonces, es lo que estamos viviendo, Guillermo, y amanecerá y veremos. Vi que amaneció entre rejas el militar a cargo del golpe de Estado, y vi también un par de declaraciones que dieron los entes de la policía y de la seguridad en Bolivia. Bueno, todo parece indicar que sí hay indicios de que de lo que pasó en Bolivia es un autogolpe. No va a ser la primera vez que sucede. Yo quiero recordarte cuando Rafael Correa simuló un ataque de la policía, pero increíblemente mal simulado, mal actor, que salió diciendo, dispárenme al pecho, decía el actor Rafael Correa. En Guatemala también, Serrano Elías, que por ahí anda, que me llevo muy bien con él, que le mando saludos, también ahí hubo un autogolpe. Y no es la primera vez que funciona. Yo creo que el autogolpe más famoso, más efectivo en cuanto a la forma en que terminó, fue el de Alberto Fujimori en Perú, en 1992, cuando cerró el Congreso y tiró los tanques a la calle, y no salió una persona a protestar. Que yo siempre lo he dicho, tengan cuidado con lo que hacen en esa asamblea, porque ya hay un antecedente de un presidente que era popular, cerró la asamblea y todo el mundo lo aplaudió. Entonces, cuidado. Y Alberto Fujimori no solamente siguió gobernando, se postuló a las siguientes elecciones y las ganó por paliza. Así que, bueno, ya después vinieron las cosas de corrupción y todo lo demás, y está preso. Pero al final del camino, las instituciones en Latinoamérica tienen ese problema, que la gente tampoco es que, la gente no siente que las instituciones les sirven para sobrevivir, ¿me entiendes? La basura no la recogen, entonces ¿para qué yo quiero un congreso? Entonces llega un tipo y dice, ¿sabe qué? Afuera, a la calle, no sirven. Perfecto, dice la gente. Entonces, cuidado. En Bolivia, gracias a Dios, no fue así. La gente rechazó el tema. Hay un video claro de el militar golpista dando los detalles de cómo fue que se planeó el autogolpe, y tú ves cómo lo agarran varios policías y lo meten en un carro para que no siga hablando, lo cual ya pues delata lo que realmente sucedió. Así que nada, estas son cosas que lamentablemente siguen pasando en América Latina y que demuestran que estamos muy lejos de tener instituciones fuertes y sólidas. Totalmente, no. Y lo que has dicho es cierto, ¿no? Tengan cuidado con lo que hacen esa asamblea. Precisamente ahora, eh, bueno, se escogerá el lunes quién va a presidirla. Por el momento son 2 mujeres candidatas. Una de ellas acaba de postularse hoy. Así es que veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero definitivamente eso que tú dices es cierto. O sea, ¿de qué me sirve una institución si no hace su trabajo? Entonces ahí es donde la gente va tomando estas digamos, determinaciones, y es por eso que tú has dicho de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado con qué se hace que en la asamblea, porque
yo creo que las críticas y las críticas y las críticas, hay veces que algunos las entienden, pero la mayoría no las entiende. Entonces, ahí es donde se llega a esos extremos. Pero bueno, definitivamente el hemisferio está con muchas situaciones, con muchas situaciones muy complejas, en el sentido de que otra de las agendas que ha tomado la OEA, incluso poniendo diferentes mensajes, es la agenda LGBT. Y hay muchas sociedades pro vida también quejándose un poco de que no se les da siquiera posibilidad de tener audiencia en las asambleas. Entonces yo creo que son temas fundamentales que todos los países miembros deben considerar, tener en cuenta, porque definitivamente hay muchas diferencias entre las legislaciones entre un país y otro de este propio hemisferio, sobre todo por esa, ¿no? Por ese punto en particular. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a la pausa, Ana Irene, y regresamos de inmediato contigo aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Solo para eh, dejarlo consignado, el Suntrack ha cumplido otra vez su amenaza y ha procedido a comenzar a cerrar vías, lo cual ha colapsado la calle 50 que ustedes han podido ver en los últimos 5 minutos que hemos estado en cambio comercial. Así que ya han comenzado a cerrarse las vías. Esto va a terminar en el cierre de la cinta costera, la avenida Balboa, el corredor sur, corredor norte, la Bahía España, la Transísmica, la Ricardo Talfaro, mal conocida como Tumba Muerto, Arraiján, La Chorrera y algunas partes del interior del país. Así que, bueno, traten de llegar como puedan a su trabajo y si pueden hacer trabajo desde casa, háganlo por lo menos hasta las 10 de la mañana, 9 y pico, que igual va a llover. Veo las nubes ya acomodándose, así que si Dios quiere cae una buena lluvia y saldrán temprano de la calle. Volvemos con Anirene Delgado aquí en Radio Ancon, que es así, no le gusta mojarse. Y también quiero saludar hasta Tampa, Florida, que nos escribe amablemente el, por el YouTube, Annie Miller, que nos dice que somos la mejor emisora desde Tampa, Florida. Y bueno, también pues tenemos ese saludo y también a Flor María, que está en Francia, que también siempre pues nos escribe y nos dice que está pegada a Radio Ancon, especialmente a la señal de radioancon.com, en la aplicación móvil Radio Ancon y en YouTube, que estamos ahora transmitiendo a ciertas horas de la mañana. Ana Irene, nos habíamos ya vuelto para América, pero me gustaría regresar un momentito para Europa porque la, el, los grandes partidos políticos europeos, el Partido Popular Europeo Conservador y el Partido Socialdemócrata Europeo, se han puesto de acuerdo para repartirse las comisiones, las presidencias, tanto de la Cámara como del Consejo Europeo, y esto ha creado la ira de la presidenta de Italia, Meloni, que dice pues, que el grupo ultraconservador que ella aspira a que tenga más posibilidades dentro del Consejo, pues no se encuentra ahí. Ursula von der Leyen ahora va a pasar al Consejo, parece que en la presidencia del Parlamento va a ser un socialdemócrata y la primera ministra actual de Dinamarca, que se le acaba pronto el periodo, pues también va a ser parte de este triunvirato que se forma. Ella es socialdemócrata, por cierto, y aparentemente a los ultraconservadores le van a tocar algunas vicepresidencias para calmar un poco a Orbán de Hungría y a Meloni de Italia, que pues no entienden por qué, siendo la segunda fuerza, la tercera fuerza, casi la segunda del Parlamento Europeo, pues no les ha tocado casi nada. Bueno, quisiera antes de entrar en el tema, Guillermo, saludar a Juan Carlos Valdés, que siempre nos sintoniza, unirme a los saludos, no quiero dejar de hacerlo, a Carlos García,
que también me escribe y me dice, sigan analizando los temas internacionales porque siempre me nutro con su programa. También a Mónica Martínez, que siempre está en sintonía con nosotros. Muchísimos saludos a todos. Bueno, sí, Guillermo, y ahí te doy una anécdota con eso. Yo estuve reunida la semana esta que pasó, no, la antepasada, con un italiano inversionista en Panamá y me dice, comenzamos a hablar de política y me dice, pero la popularidad de Meloni en Italia es grandísima. Ella se va a quedar ahí por mucho tiempo más. Y no es que es mi candidata o mi favorita, no. Le estoy diciendo la realidad de lo que pasa en Italia. Entonces ahora, con esa situación que tú me planteas de la Unión Europea, definitivamente tiene ella por qué estar disgustada. Y aparte de eso, mira cómo esos resultados de las elecciones europeas hicieron que Francia tuviese que convocar elecciones que creo que son este domingo, el 30, o si no son el domingo, son el sábado, las internas que tienen en Francia. Entonces, definitivamente hubo un manejo allí. No estoy al tanto exactamente de cómo ha sido la distribución de las comisiones, pero lo que sí te puedo decir es que de la manera en que yo lo veo es la siguiente, con Olaf Scholz en Alemania perdiendo popularidad, porque es una realidad, con la situación de España, que todos la conocemos cuál es, con la situación en Francia, con Macron, y ya el Reino Unido no siendo parte de la Unión Europea, yo creo que definitivamente el país que está resurgiendo en popularidad y que está retomando una posición que por muchos años había dejado de tener, siquiera se le tomaba en cuenta, es Italia. Analízalo y verás que es así. Siempre hablamos de una Europa de Alemania, Francia, Reino Unido. Alemania, Francia, Reino Unido, España más o menos, Portugal por ahí abajo, Grecia, sabemos cuál es la posición de Grecia, los países del este igual. Entonces, hablábamos de estos países. Ahora, Italia ha comenzado a tener beligerancia y popularidad gracias a esta líder que muchos italianos, no necesariamente involucrados en la política, ni tampoco en su partido, han visto que ella ha arrasado y muchos dicen que va a mantenerse por muchos más años en esa posición. Entonces, definitivamente lo que esté pasando en la Unión Europea probablemente no es reflejo del resultado que se dio y que favoreció a esta ideología de Meloni. Hace poco, Meloni fue la anfitriona de la reunión del G7 en Bari, todos lo vimos, asistieron todos los jefes de Estado de esas 7 países o esas 7 potencias. Entonces, no es que, como me decía él es empresario, porque me gusta conversar con gente que venga de allí y que esté viviendo allí, me dice, no es que Italia ahora tenga dinero y que haya empleo y que se pueda hacer negocio, no, pero poco a poco la situación ha ido cambiando de ser un país en el que no se podía siquiera vivir, estar, la migración de los italianos. Usted vaya a Londres y vea cuántos italianos tienen años allí como profesionales en los diferentes rubros, en la finanza, en la industria, en diferentes rubros. ¿Por qué? Porque no tenían ese mismo desarrollo de sus diferentes carreras dentro de Italia. Hoy en día la situación con Giorgia Meloni poco a poco va cambiando. Entonces, eso es una realidad, o por lo menos esa es la manera en que yo lo veo, ¿no? Hoy día. Bueno, la verdad es que eh, no sé, Anirene, porque, bueno, sabes que este domingo hay elecciones en Francia Sí, claro. y el manejo que le ha dado Macron a todo me recuerda a David Cameron y el Brexit. Igualito. Ha convocado unas elecciones sin Mm, medir las consecuencias de lo que iba a pasar, por aquello de que, bueno, logro que se unan la ultraizquierda y entro por el medio. Y lo que está sucediendo es que está perdiendo apoyos desde su partido centrista, el Frente Comunista, Frente Popular,
no despega. Sí, al principio como que hizo algo de bulla, 20 y pico por ciento, pero se ha estancado y en algunas encuestas incluso está bajando. Y había un repunte de la ultraderecha que podría llegar hasta el 40%. Y ya Le Pen, pues con números en la mano, dice, hey, Macron, para recordarte que las Fuerzas Armadas no las diriges tú, las dirige el primer ministro, lo cual es cierto. Pero siempre había habido una especie de respeto a que el presidente pues fuera quien fuera la voz de las Fuerzas Armadas y de lo que se iba a hacer. En una cohabitación de ultraderecha a centro, el centro quedaría completamente anulado y a Macron se le espera ser un presidente de palo como es el presidente de Alemania, pues. Una persona de decoración, que va a los eventos donde reciben a reyes de otros países. Y eso sería funesto, porque imagínate con el primer ministro de Alemania, con un año todavía para que lo echen, porque va a perder las próximas elecciones. Macron débil, queda la Unión Europea en manos de Meloni. Eso es lo que va a pasar, porque ella sería, digamos que, el líder europeo más fuerte. Entonces habría un choque permanente entre la primer ministra de Italia, sus aliados, como Hungría, etcétera, etcétera, y el Parlamento y el Consejo Europeo. Sí. Sería complicado, Anirene. Y todo esto pasando a 22 días de inicio de los Juegos Olímpicos, ¿no? Se dan las elecciones este domingo. El inicio de los Juegos Olímpicos es el día 25 de julio. Y todos sabemos aquí muy bien que los Juegos Olímpicos son para muchas ciudades grandes una incomodidad. Porque en los Juegos Olímpicos en los que yo he vivido, Londres, estoy hablando de Juegos Olímpicos de verano, Londres, Río, Tokio, París, se ha sentido en las ciudades un rechazo a los cambios que conllevan llevar a cabo una organización de 2 semanas de Juegos Olímpicos y luego 2 semanas más de Juegos Paralímpicos. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque tú bien sabes la mentalidad de los franceses cómo es en cuanto a protestas y todo lo demás. Entonces, se están jugando muchas cartas y ya de por sí, y te lo digo con conocimiento de causa, como miembro de la FIE, hemos tenido muchos encontrones, por no decir problemas, con el comité organizador, precisamente por el transporte dentro de París. ¿En qué sentido? En el sentido de que cómo van a vivir los parisinos si todo se está como reservando para los que estemos acreditados para los juegos, ¿me explico? Y que van a haber vías en que solamente se transitan vías, no lugares en donde se va a competir, vías en donde solamente se transitan los que están acreditados. Entonces, con ese escenario político que usted describe y unos Juegos Olímpicos en 2 semanas, yo espero que la situación esté controlada lo más que se pueda, porque definitivamente no es una situación fácil. Hablando un poco más de los Juegos Olímpicos, ahí estuve leyendo que de los 7 que tenemos Panamá clasificados, 5 son mujeres. Enhorabuena por eso. Los últimos que clasificaron fueron los 2 de natación y Cristín Jiménez de judo, que completaron los 7 atletas al día de hoy. Vamos a ver si de aquí a más adelante puede haber alguna sorpresa adicional para Panamá. Yo tengo mucha fe en la delegación, sobre todo en la gimnasia, que ha llevado a cabo en toda la delegación, realmente en toda, porque también en la natación Emily Santos lleva un esfuerzo grandísimo, lo mismo que lo lleva por años Jana Woodruff, y lo lleva por años a Teina Bailon del boxeo. Entonces, vuelvo y te repito, son situaciones muy delicadas, viendo eso desde el punto de vista en que van a ser la ciudad sede. Esperemos a ver primero qué pasa el domingo. Lo que tú dices es una predicción, pero no deja de ser válida. La fuerza de la derecha con Marine Le Pen
pero también ha habido movimientos de la izquierda dura, salieron a desmentir una serie de aseveraciones que tenía Marine Le Pen y todo lo demás. Así que amanecerá y veremos, pero sí, Francia va a estar definitivamente en el ojo de la tormenta a partir de este domingo y siguiendo, sobre todo porque nos advirtieron que, imagínate, el día de la inauguración de los Juegos no van a permitir en varios anillos cercanos al Coliseo que siquiera se transite ningún carro, ningún auto. Todos los invitados, o la mayoría de los invitados internacionales, incluyendo los atletas, las federaciones deportivas y todo lo demás, tienen que llegar, nos advirtieron a nosotros, en transporte público o caminando de sus hoteles. Así es que bueno, Anirene, es la el próximo jueves hablemos de los Juegos Olímpicos, porque yo creo que ya quedan como 3 semanas, ¿no? Así que vamos a darle un poco más de cobertura a eso. Tú vas a estar allá, ¿no? En París. Yo voy a estar allá, salgo de Panamá el 23, creo, y vamos a estar allá la semana en que se da la inauguración y la primerita semana de juegos nada más. Yo quisiera ver si tenemos un especial diario, 6:30 de la mañana, de la actualización de París, ¿no? Así que unos 5, 10 minutos ahí, echamos cuentos diarios para ver cómo van los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hablemos de eso en la semana. Anirene Delgado, te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo jueves, ¿te parece? Un fuerte abrazo y saludos. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Anirene Delgado, nuestra analista internacional, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos.